En Salta, Argentina, un choque muy tenso entre un funcionario y un activista podría parecer, a simple vista, un simple desacuerdo. Pero la verdad es que es mucho más que eso. Es una ventana a una lucha más profunda. Una que nos obliga a preguntarnos, ¿quién tiene derecho a hablar en nombre de las víctimas? ¿Y cómo deberían funcionar, realmente, los organismos de derechos humanos? Y esta frase es clave porque captura la esencia de todo esto. No estamos hablando de un simple choque de personalidades. No, esto es un síntoma, un reflejo de tensiones que existen dentro del propio movimiento que lucha por la justicia. Un espejo, como dice ahí, bastante incómodo. Bueno, pongamos a los protagonistas en escena. Por un lado, tenemos a un abogado del Comité para la Prevención de la Tortura, el CPTS. Su postura es la de la prudencia institucional, ¿no? La de, cuidado, sigamos los procedimientos para no entorpecer la investigación de una muerte en custodia. Pero del otro lado está el presidente de una ONG de derechos humanos, y su postura es completamente opuesta. Él exige acción inmediata, transparencia. Su argumento es simple y potente. La urgencia de las víctimas no puede esperar los tiempos de la burocracia. Y todo esto nos lleva a la pregunta central, la que va a guiar todo este análisis. A ver, ¿quién tiene la legitimidad para ser la voz de las víctimas? ¿El funcionario que fue designado por el Estado o el activista que representa décadas de lucha social? Esta es la verdadera disputa de fondo. Para entender bien esta tensión, es fundamental saber de dónde viene este comité. El CPTS no fue un regalo del Estado, para nada. Su existencia es el resultado directo de décadas de marchas, de denuncias, de la militancia de organismos y familiares que básicamente obligaron al Estado a crear un mecanismo para vigilarse a sí mismo. Y esto nos muestra perfectamente cómo funciona la estructura. Todo arranca con un mandato internacional de las Naciones Unidas. Eso después se convierte en una ley nacional en Argentina y finalmente aterriza en comités provinciales. Es como una cadena de obligaciones que nace justamente de la presión por los derechos humanos. Entonces, ¿qué se supone que hacen estos comités? Bueno, su poder es enorme, o debería serlo. Pueden entrar sin aviso a cualquier cárcel o comisaría, hablar en privado con los detenidos, analizar patrones de abuso y, ojo con esto que es lo más importante, hacer recomendaciones y publicar informes para que toda la sociedad sepa qué está pasando. Claramente no son un simple órgano administrativo. Ahora que tenemos todo el contexto, volvamos al conflicto del principio. Lo que estamos viendo es un choque fundamental, un choque entre dos maneras de entender la legitimidad y dos éticas de trabajo que son, la verdad, completamente opuestas. Y acá está el nudo de todo el asunto, la diferencia entre dos tipos de legitimidad. Por un lado, la legitimidad originaria, que es la que viene de la calle, de la historia de lucha que le dio vida al comité. Por otro, la legitimidad derivada, la que otorga el Parlamento cuando nombra a un funcionario. ¿Cuándo estalla el conflicto? Cuando la segunda se olvida de que existe gracias a la primera. Es decir, el puesto de ese funcionario existe porque la militancia lo creó. Esta fue la respuesta durísima del activista al funcionario. Y a ver, no es un simple insulto. Es una denuncia directa. Es una forma de decirle que percibe una distancia elitista, una actitud de alto comisionado que se olvida de que su deber es con las víctimas, no con la liturgia institucional del Estado. Aquí tenemos que hablar de un concepto clave, la violencia dóxica. Cuando el comité justifica su silencio diciendo que es por prudencia, en la práctica le está diciendo a la familia de la víctima, usted no está capacitada para manejar esta información. La reserva institucional se convierte en un silenciamiento que revictimiza y que además refuerza la idea de que el Estado es el único que sabe qué hacer. Esta metáfora lo resume todo de una manera brillante. El funcionario actúa como un arquitecto. Quiere revisar cada plano, seguir cada procedimiento al pie de la letra para no cometer errores. El activista, en cambio, es un rescatista. Ve que el edificio está en llamas y sabe que si se pone a esperar los planos, la verdad morirá asfixiada por el humo de la versión policial. Estos son los errores de interpretación que, según la crítica, debilitan al comité. Confundir independencia con neutralidad, por ejemplo, o creer que la legitimidad viene solo del Parlamento, olvidando su origen militante. Usar la prudencia como una excusa para el silencio y adoptar una agenda de ministro en lugar de una agenda de derechos humanos. Cada uno de estos errores va abriendo una brecha que es aprovechada por los aparatos represivos. Bien, entonces, ¿cómo se sigue? ¿Qué se hace ahora?
El futuro del comité y de la prevención de la tortura en Salta depende, sí o sí, de resolver este conflicto interno y de reconstruir una confianza que claramente se perdió. La solución no es tan compleja, pero sí es muy exigente. El comité tiene que rendir cuentas, pero no solo a los poderes del Estado que lo designan, sino fundamentalmente a su base social, a las organizaciones y a los familiares que son su verdadera razón de ser. En pocas palabras, tiene que reconectar con su legitimidad de origen. Y acá hay algunas vías concretas para lograrlo. Se propone, por ejemplo, crear espacios de diálogo público, cambiar la forma en que se comunican con las familias para tratarlas como lo que son, sujetos de derecho. Y recordar siempre que la función principal del comité no es ordenar papeles en un expediente, sino disputarle la verdad al poder del Estado. Y así terminamos donde empezamos, con la misma pregunta, pero ahora creo que la entendemos con toda su carga de profundidad. La respuesta va a definir si la voz sobre la tortura sigue anclada en la memoria y el dolor de las víctimas, o si se entrega a los mismos aparatos que generan la violencia. El lugar que elija ocupar el comité definirá no solo su futuro, sino la confianza de toda una sociedad.